Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ojo con este dato XL, este espacio en YouTube en el que cada semana analizamos algún problema, alguna noticia, algún hecho destacable de nuestra coyuntura nacional. Esta semana, en Ojo con este dato XL, hemos querido abordar el tema de la salud. Durante los últimos días se han presentado varios problemas en materia de salud pública que el Ministerio de Salud no está respondiendo adecuadamente. Hay desabastecimiento de medicinas, incluso el ministro ha salido hoy de manera desafortunada a culpar a la prensa y a decir que de alguna manera los periodistas son los que manipulan a los pacientes de los distintos establecimientos de salud que denuncian que no hay medicamentos. Pero ¿cuál es la realidad de lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Hemos hablado esta semana con Rocío Romero de Salud con Lupa sobre los distintos problemas que está enfrentando el sector salud en las últimas semanas y meses y que se han convertido en un serio problema para los pacientes y que están afectando la economía de miles de peruanos que se encuentran en situación económica precaria. Vamos a ver la entrevista, compañero. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta edición de Ojo con este dato XL. Buenos días, Paco. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, hablemos de salud, Rocío. Yo creo que la salud está más que en emergencia y parece claro que después de todos estos años de pandemia y después de todo el dengue y después de todo lo que hemos visto, lamentablemente no hemos aprendido ni media lección de cómo gestionar adecuadamente el sector salud, que sigue con problemas, sobre todo de abastecimiento en medicamentos. Sí, efectivamente, hay un problema con el abastecimiento de las medicinas esenciales y es algo que todavía le cuesta al Ministerio de Salud y al ministro César Vázquez reconocer, ¿no? Te cuento un poco cuál es la situación. Acá en Perú, el CENARES es la central de compras del Ministerio de Salud, ¿no? Es la institución que se encarga de comprar todos los medicamentos esenciales que necesitan los establecimientos de salud, por ejemplo, las postas y los hospitales, ¿no? Todos los años tiene un presupuesto que recibe del CIS justamente para comprar estos medicamentos que reciben las personas que están afiliadas al Seguro Integral de Salud. Ya, este año bueno, ya en los últimos años el Cenares ha tenido retrasos en sus compras, pero este año ha sido mucho más crítico. Eh, en octubre del año pasado salió toda la lista de los medicamentos esenciales que tenía que comprar. Ya, y para eso tenía un presupuesto de 250 millones de soles. Esa lista incluía 586 productos, no estamos hablando de medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios, etc. Y de esos 586 medicamentos, solamente ha comprado 18, valorizados en 9.9 millones de soles. ¿Por qué? Porque el mismo Cenares ha dicho que ya no tenía dinero para seguir comprando porque la gran cantidad del monto que tenía disponible lo ha utilizado para pagar las compras que correspondían al 2023, pero que como se hicieron tardías, recién están ingresando este año, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ha habido escasez de medicamentos, y no lo digo yo, lo dicen los pacientes, lo dice también el propio sistema de información pública del Ministerio de Salud. En Salud con Lupa hemos conversado con pacientes de Lima, con pacientes de Chiclayo, de Huancayo, quienes nos comentaron que no tenían medicamentos básicos, ¿no? Para cubrir lo que es la hipertensión, diabetes. También se han pronunciado los colectivos de las personas que viven con VIH, los pacientes oncológicos, o sea, es un problema en realidad a nivel nacional. Ya. Y a raíz de todo este problema que ya se le ha escapado de las manos al Ministerio de Salud, ha emitido diferentes medidas para mitigar este problema. Una de ellas, por ejemplo, es que ahora las regiones, los hospitales, las direcciones regionales de salud salgan al mercado a comprar los medicamentos que no ha podido comprar el SINAIS. Pero aquí hay un grave problema porque las regiones no tienen esa capacidad que tiene Senares, ¿no? Y muchas veces no logran cerrar sus procesos de adquisición porque no hay proveedores, los proveedores no quieren venderles porque no les conviene vender medicamentos en pequeñas cantidades, ¿no? Escenarios lo que hace básicamente es juntar toda la lista, compra medicamentos masivamente y lógicamente obtiene un precio menor, ¿no? Entonces, ahora lo que está diciendo el ministro de Salud, César Vázquez, es que si hay desabastecimiento de medicamentos, ya es responsabilidad de las regiones y de los hospitales, ¿no? Ya prácticamente se ha lavado las manos. Ahora, como en este contexto de que las regiones necesariamente no ejecutan bien su dinero o no tienen, digamos, la facilidad de cerrar las compras, el Ministerio de Salud lo que ha hecho es sacar una directiva
para que los propios hospitales, establecimientos de salud cojan dinero de su caja chica, vayan a la farmacia del frente y compren el medicamento que necesita el paciente. Y ha habido una descoordinación total porque la directiva salió luego de que nosotros publicamos el reportaje, pero primero el Ministerio de Salud decía que el monto por cada compra era de 4.000 soles, ¿no? Y al día siguiente, imagino que ya los del MEF se pusieron alerta, salió una directiva del MEF diciendo que el tope no podía ser 4.000 soles, sino 1.000 soles, ¿no? Ni siquiera había esa coordinación. Entonces, este es el escenario que tenemos ahora, ¿no? Prácticamente, como te comento, el Ministerio de Salud lo que ha hecho es se ha lavado las manos y les ha dado esa responsabilidad a las regiones, ¿no? Ahora, pero es grave porque además, detrás de todo esto que tú nos has contado y que Salud con Lupa ha logrado investigar, o sea, hay un tema de gestión serio. Han pasado cerca de 5 directores del SENARE en no más de año y medio, si no me equivoco, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron. Sí, claro, y ese es otro de los problemas que tampoco quieren reconocer, ¿no? La alta rotación de los funcionarios, de los directivos de Senares, ha sido en promedio, cada jefe ha estado en promedio 2 meses, ¿no? Y esto de alguna manera sí influye porque repercute en las decisiones que se toman, ¿no? Y una de esas decisiones, por ejemplo, es que toda la lista de medicamentos que se tienen que comprar este año, usualmente se aprueba un año anterior, ¿no? O sea, en junio del 2023 se debía aprobar la lista de los medicamentos que se van a comprar este año, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que con el cambio de directores ejecutivos se ha retrasado, digamos, la publicación de esa lista y en vez de que salga en junio, salió en octubre del 2023, ¿no? Entonces ya los tiempos se acortan para hacer las planificaciones de los procesos de adquisición. Ujú. Ahora, había otro dato que yo había recogido leyendo un poco sobre el tema de la Red de Estudio para el Desarrollo que decía que el gasto de medicamentos de las personas anual se ha incrementado a 169 soles, ¿no? Es decir, una persona gasta de su bolsillo 169 soles anuales en promedio. Hay regiones que gastan más y hay regiones que gastan menos, pero esto evidentemente es un aumento significativo que va a impactar sobre todo en los hogares vulnerables y en los hogares que ya se encuentran en pobreza o incluso en extrema pobreza. Sí, efectivamente es correcto lo que mencionas, Paco. Justamente digamos, el desabastecimiento afecta bastante la economía de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de personas que están afiliadas al Seguro Integral de Salud, ¿no? Que no tienen necesariamente los recursos económicos para comprar los medicamentos en las farmacias, en las boticas privadas, ¿no? Y en muchos casos van a tener que decidir entre pasar hambre o tratar de aliviar sus males médicos, ¿no? Ujú. Es una situación verdaderamente complicada porque, digamos, Lambayeque, y ustedes tienen presencia precisamente en esa región del país, es el departamento que más gasta, en la que la población más gasta dinero de su bolsillo en medicamentos que debería otorgar el sistema público. Si no me equivoco y si no me falla la memoria, la cifra está alrededor de 275 soles anuales por persona. Es casi el doble de lo que se gasta en otras regiones y es un poquito más de lo que se gasta incluso en Lima, que es la capital de la República. Sí, claro, justamente en Lambayeque también hace ya algunas semanas cambiaron al director regional de salud en un contexto también de baja ejecución presupuestal, ¿no? O sea, sí se ve en la práctica lo que tú estás mencionando, que justamente ese tema de la escasez de medicinas finalmente termina impactando en el bolsillo de las personas, ¿no? Bueno, no debería ser así porque justamente el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales tienen una responsabilidad de poder entregar estos medicamentos a los pacientes que están afiliados al Seguro Integral de Salud, ¿no? Pero, y tengamos en cuenta que ahí estamos hablando solo de medicamentos. Si contamos lo que gastan las personas, por ejemplo, en atenderse con doctores particulares, en policlínicos, en clínicas, porque no hay citas ni en los hospitales del MINSA ni en el Seguro Social, la cifra incrementa. Y si a eso le sumamos procedimientos médicos para los cuales tampoco hay citas o las máquinas están malogradas o simplemente no se brinda el servicio, en algunos casos la cifra puede ser verdaderamente impagable, Sí, ¿no? claro, si Y es sumamos también, por verdaderamente un ejemplo, lujo. los exámenes de laboratorio, también las cifras se incrementan, ¿no? Nosotros hemos conversado con algunos trabajadores, por ejemplo, en Piura y también en Junín, y nos decían que no hay gasas, no hay guantes,
no están los reactivos químicos para poder realizar estas pruebas de laboratorio, entonces tienen que ir a los servicios particulares, ¿no? Entonces eso sí, sí es, bueno, es un tema de dinero, también de tiempo, ¿no? Porque muchos de los usuarios de los servicios de salud están preocupados por su salud, por la de un familiar, y en el centro de toda esta preocupación que también tienen que estar viendo cómo consiguen dinero para poder cubrir las medicinas o para poder realizar estas pruebas de laboratorio, ¿no? Verdaderamente dramático. Ahora hablemos de lo que está ocurriendo también con las medicinas oncológicas y esta suerte de acorralamiento que le han hecho las aseguradoras, principalmente al Ejecutivo, y esta modificación de la normativa que se daría en los próximos días, Rocío. Ah, ¿Qué es lo que sí. está ocurriendo en ese sentido? Bueno, hay que empezar comentando que en diciembre de 2023 del año pasado, las aseguradoras, estamos hablando de Mafre, Sanitas, La Positiva, eh, presentaron una demanda, ¿no? Contra el Ministerio de Salud, contra la presidencia del Consejo de Ministros, para cambiar el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, ¿no? Lo que actualmente dice el reglamento es que las instituciones administradoras de fondos de salud privada deben asegurar la cobertura integral oncológica en sus pólizas de sus afiliados, ¿no? Incluyendo, este es el término, ¿no? Los tratamientos reconocidos en las guías prácticas clínicas internacionales sin perjuicio de la condición del estudio clínico, ¿no? Entonces, lo que dicen las aseguradoras, bajo el argumento de que están preocupadas por la salud de sus asegurados, es que considerando este párrafo del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, se estaría cubriendo tratamientos con ensayos clínicos, ¿no? Tratamientos experimentales es el término que utilizan. Pero en realidad en ninguna parte del reglamento se menciona sobre el término de tratamientos experimentales, ¿no? Más bien están de alguna manera rechazando los tratamientos que ya están aprobados por la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, incluso por la propia DIGEMIT, ¿no? Entonces, con esto, básicamente lo que quieren hacer es limitar la cobertura de medicamentos para los pacientes oncológicos, ¿no? Y ya lo vienen haciendo desde alguna manera, porque desde el colectivo Voces Ciudadanas han denunciado que al menos hay 21 medicamentos que no suelen entregar las aseguradoras a sus afiliados, ¿no? Para tratar el cáncer de mama, el cáncer de pulmón. Entonces, desde que ocurrió esta demanda, que fue en diciembre de 2023, el Ministerio de Salud no se había pronunciado, ¿no? En los colectivos de pacientes, colectivo también, Voces Ciudadanas, le había enviado reiteradas cartas al ministro César Vázquez y no recibió ninguna respuesta, ¿no? En todo este contexto, eh, una fuente nos comentó en Salud con Lupa que desde el Ministerio de Salud se estaba de alguna manera cediendo a esta presión de las aseguradoras, ¿no? Entonces, había un trabajo para modificar justamente esta parte del reglamento, independientemente ya de la demanda que está en curso, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros hicimos esa advertencia en nuestras redes sociales y a los días salió un comunicado del Ministerio de Salud diciendo que rechaza eso y que está defendiendo el reglamento y que ya eso lo está resolviendo en las instancias que corresponden, ¿no? En el Poder Judicial. Pero en realidad lo que yo siento es que ha sido más que todo una presión justamente para poder sacar este comunicado y decir algo, porque no se había pronunciado, ¿no? Incluso también los colectivos de pacientes oncológicos ante el silencio del Ministerio de Salud, estaban exigiendo que ya se pronuncie la presidenta, que se pronuncie la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, digamos que en el tema de salud hay varios puntos que está manejando inadecuadamente el sector, ¿no? Ujú. Adicionalmente, hay un tema que está investigando Indecopy, además que es un tema gravísimo que también ha saltado el día de ayer, que tiene que ver con la concertación de precios para precisamente venderle medicamentos al Estado peruano. Y estamos hablando de una situación que se ha producido por casi 14 años y en las que Ah, está todavía en investigación, pero están involucrados, digamos, las cabezas de los laboratorios más importantes que suministran medicamentos al país. Eso debería ser un escándalo y yo creo que debería ser titular en por lo menos algún periódico, pero lamentablemente no lo estamos viendo. sí, en realidad es un escándalo. Lo más probable es que termine en una sanción económica,
Pero sí, como tú comentas, desde el 2006 al 2020 ha habido una colusión, por decirlo en términos prácticos, 15 farmacéuticas y también mencionan a 5 directivos, se habrían puesto de acuerdo, ¿no? Para pactar los precios, para presentarse justamente a estos procesos de adquisición, ¿no? Entonces, estamos hablando de 23 procesos que suman en total 6.000 millones de soles y justamente son subastas inversas, ¿no? Esto significa que las personas, las empresas que se presentan eh, mencionan un monto, ¿no? Un monto para ejecutar este contrato, las compras, y al final el Estado escoge el monto menor, ¿no? Entonces, al ponerse de acuerdo, siempre va a haber un monto mínimo que justamente los termina beneficiando, o en todo caso no se presentan, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no se presentan? Las convocatorias se declaran desiertas y en muchos casos ya, como el medicamento es una necesidad que sí o sí se tiene que adquirir y ya terminan los procesos, digamos, a nivel de compra del Ministerio de Salud, ya lo que tienen que hacer es salir a comprar las unidades ejecutoras, ¿no? Que son los gobiernos regionales, los establecimientos de salud, estamos hablando en este caso de los hospitales. ¿Y qué sucede en estos casos? Que ya se presentan también menos postores, pero también los costos incrementan, ¿no? Entonces, si un medicamento costaba 1 sol, es probable que en las regiones cueste 5, 6, 7 soles, ¿no? Entonces, como tú mencionas, Paco, este es un tema gravísimo, en realidad es un escándalo, sobre todo porque se está hablando y poniendo en riesgo la salud de las personas, ¿no? Estamos hablando de medicamentos eh, oncológicos, para, digamos, diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, esto sí es grave y bueno, el proceso va a durar ya unos varios meses. Lo que ha dicho el Indecopi ahora es que les ha dado 30 días a las empresas para que presenten sus descargos, pero sí hay evidencia, ¿no? Porque el mismo Indecopi ha dicho que todo esto se sustenta en correos electrónicos, en mensajes de texto, en chats. Entonces, de alguna manera sí tendrían que haber responsables. Tal vez no sean los 15, tal vez alguno por ahí logre salvarse, pero de todas maneras, esto es un grave problema, ¿no? Pero lo serio y lo más indignante es que se han concertado precios de medicamentos para tratar condiciones tan elementales como la anemia, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos más del 50% de niños con anemia en este país, resulta verdaderamente un crimen que una empresa pueda concertar la compra de precios para medicamentos de ese tipo, ¿no? Claro, justamente porque es uno de los medicamentos también que más compra el sector salud, ¿no? Y estamos hablando en este caso del Ministerio de Salud y también de Salud, ¿no? Para ambos tipos de instituciones han sido, digamos, esta colusión que ha habido. Ujú. Ahora, hablemos un poquito precisamente, Rocío, de salud. ¿Cómo están marchando las cosas de salud? Porque salud no ha estado exento de una serie de escándalos a lo largo de este gobierno. El más llamativo probablemente fue el del director de adquisiciones, precisamente de salud, que produjo un desabastecimiento masivo en varias de las redes de la capital y que poco a poco, tengo entendido por algunas fuentes que yo he consultado el día de ayer, se ha ido subsanando, pero sin embargo siguen habiendo algunos problemas sobre todo en la red Almenara y en la red Rebagliati de salud. Sí, creo que debemos ponerle foco también en salud, porque también hemos conversado con pacientes asegurados y sí nos han comentado la falta de medicamentos, ¿no? La falta no solo de medicamentos, sino también de equipos que están inoperativos, ¿no? Como tomógrafos y justamente en Almenara y en Sabogal, una de las redes también que son importantes en Lima. Nos han mencionado eso y creo que sí es un problema al que deberíamos ponerle también foco, ¿no? Porque justamente como lo que mencionas, no hay tal vez un buen manejo en el tema de las compras, en el tema del abastecimiento. Ujú. Finalmente, Rocío, quería preguntarte ya para ir terminando y cerrando la entrevista, quería que nos contaras un poquito de Salud con Lupa. Ustedes están cumpliendo 5 años de una chamba bien bacán que están haciendo en el sector salud, donde están poniendo precisamente la lupa en temas que son importantes. ¿Qué se viene para Salud con Lupa en estos próximos años? Quiero pensar que van a haber muchos más años de chamba. Muchas gracias, Paco. Sí, efectivamente, este mes estamos de aniversario, ya 5 años desde que se lanzó Salud con Lupa. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer es seguir investigando al sector salud, denunciando, digamos, los problemas actuales y también dándole voces a los pacientes, ¿no? A los usuarios de los servicios de salud
justamente que muchas veces son dejados de lado. Hace unos días, cuando estábamos cubriendo el tema de la escasez de medicamentos, salió un director de un hospital a decir que fue una entrevista que estaba siendo exitosa, ¿no? Y salió a decir que los medios están manipulando a los pacientes, ¿no? O sea, de alguna manera tratar de no ver el problema, ¿no? Cuando en realidad sí existe y en vez de dar soluciones, tratar de no hacerlo, ¿no? Eso es básicamente lo que queremos hacer, es exponer y bueno, seguir con grandes investigaciones, no solo en el tema de salud, sino también en el tema de educación, derechos humanos. En Salud con Lupa también hemos cubierto varias veces el tema de la presencia de pesticidas en los alimentos, ¿no? Entonces es Ujú. un problema también al que queremos seguirle dando seguimiento un poco para ver cómo avanza. Hay algo que quería comentar y es que en todo este contexto estamos hablando de la escasez de medicamentos, también el cambio del examen para el serum, en todos, digamos, estos problemas con el sector que involucran al ministro, a pesar de que la figura del ministro es importante en este tema porque toma las decisiones, hasta ahora no ha sido citado en ninguna comisión del Congreso, ¿no? Entonces creo que de alguna manera sí debería rendir cuentas el ministro. La Contraloría ya le ha pedido explicaciones por el tema del desabastecimiento de medicamentos, pero sí creo que debería haber una presencia mayor por parte del legislativo, ¿no? Sí, y ahí hay un punto importante que resaltar, Rocío, ¿no? La presidenta de la Comisión de Salud es del partido del ministro Vázquez. Sí, claro, es también afiliada a Alianza para el Progreso, ¿no? Es poco probable que ocurra, pero sí hay que mencionarlo de todas maneras. Sí, es muy importante. Rocío, muchas gracias por esta conversación y por estos minutos. Y te lo agradezco nuevamente y gracias por haber estado en esta edición de Ojo con este dato XL. No, a ti, Paco, más bien muchísimas gracias por la invitación y éxitos en el programa. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Como siempre, cada semana y cada viernes vamos a entregarles una entrevista larga, profundizando y analizando algún tema de coyuntura de salud, de educación, política, en fin, judicial, de cualquier índole aquí en el canal. Los invito a suscribirse, suscríbanse, aquí está el recordatorio para que ustedes se puedan suscribir, puedan activar la campanita y estar atentos al momento en el que nosotros publiquemos nuevo contenido. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, en cada semana en Ojo con este dato de XL, y nos vemos el próximo viernes con una entrevista más. Nos vemos. Chao.